Buenas tardes tengan todos y todas. Un gusto recibirlos en este jueves de la UNAM. Compartirles que este programa es un programa que llevamos una sesión cada vez y en esta ocasión tenemos una conferencia que nos va a impartir la doctora Beatriz Millán Malo. Ella es eh, ella estudió física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la misma institución donde obtuvo los grados de maestra y doctora en ciencias físicas. Posteriormente, ella realizó una estancia postdoctoral en el Imperial College en Londres, Inglaterra. Actualmente es técnica académica titular C del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM en el campus Juriquilla. Ella nos visita precisamente de allá y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 2. Sus principales líneas de investigación son el estudio de la estructura de los materiales cristalinos y complejos a nivel atómico y molecular. Y tenemos el día de hoy el privilegio de contar con su presencia con un tema que creo que va a ser del interés de todos y de todas. Ella nos va a impartir la conferencia ¿Qué es la quitina? Naturaleza y aplicaciones, que esperemos que sea del agrado de todos ustedes. La conferencia tiene una duración no más de una hora, incluyendo posteriormente una sesión de preguntas. Por si tienen algunas preguntas que quieran hacer, las guardamos para el final. No solamente ustedes de manera presencial, sino también a todos los que nos siguen en redes sociales, específicamente en Facebook. Y bueno, es un gusto estar aquí en jueves de la UNAM en la Universidad de Guanajuato. Gracias por esta asistencia y también a ti, doctora, por tu generosidad. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos por su presencia. Como les comentaba, vamos a platicar qué es la quitina, su naturaleza y sus aplicaciones. Bueno, voy a dividir esta plática en una introducción para saber exactamente qué es la quitina, en dónde se encuentra. Después, pues, un poco de la historia, sin ahondar mucho, porque pues es muy larga, pero tener una idea, ¿no?, de cómo fue que se descubrió este polisacárido, que es la quitina. Y bueno, sus propiedades y sus usos, porque es, digamos, un material que actualmente se usa mucho para la tecnología de remediación de agua y para muchas otras cosas, y después, pues, nuestra investigación. Como les decía, la quitina es un polisacárido natural del cual están formados los exoesqueletos de muchos artrópodos y también la pared celular de algunos hongos. La quitina contribuye a la rigidez, sirve como barreras físicas en los animales y también pues, como una barrera química para proteger al insecto de la deshidratación, de posibles daños mecánicos y de la depredación. La cutícula de quitina de los insectos sirve para la forma y para la función, como veremos, como les mencionaba. Los artrópodos, la mayoría de ellos tiene bueno, más bien, los artrópodos se caracterizan, bueno, por muchas cosas, pero entre ellas, por la presencia de un exoesqueleto externo que muda periódicamente. Por ejemplo, nosotros sabemos que las víboras mudan, que no entran en esta clasificación, pero sabemos nosotros que las víboras mudan de piel, así muchos otros animalitos que son artrópodos mudan de esta caparazón externo, bueno, del exoesqueleto. Y este es el filo más numeroso y diverso del reino animal. Aquí en la figura podemos ver que hay, por ejemplo, las arañas, las mariposas, ¿no? Muchas veces nos podríamos preguntar de qué están hechas las alas de las mariposas, pues están hechas de quitina. Y así muchos otros animales tienen este exoesqueleto de quitina. Los invertebrados, bueno, aquí hay otra imagen de invertebrados con exoesqueleto articulado de quitina. Ahora bien, nosotros vemos que hay animalitos que tienen un caparazón duro y otros que lo tienen blando. Entonces, esto quiere decir que este caparazón o este exoesqueleto que tienen, en realidad tiene parte quitina y parte otro tipo de minerales o
proteínas. En realidad no todo es exactamente quitina. Entonces, nosotros que conocemos algunos de estos animales, por ejemplo las cucarachas, vemos que su caparazón pues es, bueno, no es caparazón, es que como la cutícula es durita, ¿no? Y por ejemplo las arañas no vemos que tengan algo durito, ¿no? Pero bueno, la quitina está en diferentes porcentajes en estos exoesqueletos de los animales. También los crustáceos, que es un subfilo de los artrópodos, su caparazón o su estructura, su exoesqueleto está hecho de quitina, pero el de ellos sí es muy duro. Si ustedes recordarán, por ejemplo, el de los camarones, pues es realmente duro. Y esto quiere decir, pues, que en realidad también está, por ejemplo, el carbonato de calcio, o sea, está presente en su exoesqueleto el carbonato de calcio y eso los hace muy duros. Y la función de la quitina precisamente es que haya esta protección y pues lo sostiene, realmente sostiene todo su sistema digestivo y todo el exoesqueleto. Pero la otra, los hongos también tienen quitina, están hechos de quitina. De hecho, la quitina se descubrió en los hongos. Ajá. Aquí solamente por poner algunos, digamos, unas divisiones, puse estos hongos que son basidiomicetos y estos ascomicetos, pues para mencionarlo, pero en realidad pues yo no soy bióloga y no conozco mucho de los hongos porque nosotros realmente trabajamos con artrópodos. Bueno, aquí está un poco la idea en esta imagen. Ustedes verán cómo vamos, digamos, este es un crustáceo, ¿verdad? Y vemos que nosotros conocemos que esta cutícula es dura y vemos, por ejemplo, este pedacito está hecho de esta estructura, ¿verdad? Y luego este pedacito está hecho de esta estructura que vemos cómo son fibras y cómo las fibras las vamos viendo cada vez a escalas menores y a escalas menores hasta que encontramos que un polisacárido es la quitina. Ajá. Entonces esta quitina, pues en realidad pues es lo que nosotros estamos interesados y lo que, digamos, que a todo este material, quien le da muchas de sus propiedades que lo protegen precisamente al animal, pues de la temperatura y de daños físicos y de precisamente los depredadores, pues es la quitina. Bueno, ya hablando un poquito más, digamos, desde el punto de vista de la química, la quitina es un polisacárido compuesto de unidades de N-acetilglucosamina unidas entre sí con enlaces beta 1,4. Ahorita les explico en una figura. Gracias a esto se produce un aumento en las uniones de hidrógeno con los polímeros inmediatos que le otorgan al material una mayor resistencia y rigidez. El quitosán se produce de la desacetilación. Bueno, o sea, nosotros hemos hablado, la plática trata sobre la quitina, pero muy unido a la quitina está el quitosán. El quitosán es un subproducto, es decir, no existe como tal, o a veces sí en algunos animales está la quitina y el quitosán, que es otro polisacárido más sencillo y diferente a la quitina, pero se utiliza mucho. Entonces, por eso estoy mencionando aquí al quitosán, que se produce de la desacetilación de la quitina y es soluble en agua, mientras que la quitina no lo es. Entonces aquí tenemos una imagen de lo que es, o sea, nosotros decimos que es un polímero, porque esta es unidad que se repite y se repite n veces, por eso aquí está el subíndice n, y aquí está el anillo de carbonos, y aquí está el grupo amida, y entonces acá tenemos, si se ven, para acá está arriba esto y para acá para abajo, y esta es una unidad que se repite como polímero, y esta es la quitina. Y aquí pues por mencionar que cuando a la quitina se le hace un tratamiento alcalino con hidróxido de sodio, pues se produce el quitosano. El quitosano, la quitina, una de sus propiedades, ahorita vamos a hablar de las propiedades, es insoluble en agua, insoluble también en muchas soluciones alcalinas y en muchas soluciones ácidas. Entonces, por eso es un material muy, muy resistente. Sin embargo, haciendo un ya tratamiento muy alcalino, pues se obtiene el quitosano, aunque hay algunas otras maneras que vamos a ver.
Entonces, un poquito de la historia. La quitina se atribuye el descubrimiento a Henry Braconot, pero antes había un científico inglés, Charles Hachette, observó un material muy resistente a productos químicos comunes. Ustedes recordarán que en estas épocas los científicos pues eran de todo, eran biólogos, químicos, físicos, aunque habían estudiado, digamos, una carrera, a veces medicina, a veces, pues eran muy curiosos e investigaban muchos materiales. Y él no deja documentado mucho, pero quien deja la primera como evidencia fue este científico francés, ¿verdad? Que era el director de los jardines botánicos de la Academia de Ciencias de Nancy, Francia. Y aisló por primera vez la quitina de hongos comestibles y la llamó, pues, fungi, no como se diga, pues, pero es como del reino fungi, ¿no? Por el hongo. Más tarde, en 1823, Auguste Odier estudió la cutícula de insectos y encontró una sustancia similar a la de los hongos y la llamó quitín, que en griego significa túnica o envoltura. Y de aquí, bueno, viene la palabra que nosotros usamos actualmente. Aquí hay una imagen de este científico y pues la portada de su investigación donde reporta que encontró este material, ¿verdad? En los champiñones, aquí dicen, ¿no? Los hongos. Bueno, y aquí también el otro escrito, que también de los primeros, pero lo encontró en los insectos. Después viene, digamos, una época que, por ejemplo, en 1843 el científico francés Jean-Louis Lassagne confirmó la presencia de nitrógeno en la quitina. Hay que recordar que en aquel tiempo pues, no se tenía la tecnología que se tiene ahora para conocer todo lo que hay, que ahora tenemos muchísimos más aparatos o técnicas con las que podemos aislar o podemos conocer los componentes químicos, ¿no? Y también en el mismo año científico francés Anselme Payen, famoso por descubrir la primera enzima y sus trabajos en la celulosa, encontró la similitud entre la celulosa y la quitina. No lo he mencionado, pero como nosotros sabemos, la celulosa pues proviene de los árboles, de las plantas, y es un polisacárido muy similar a la quitina, o la quitina es muy similar a la celulosa, y también ustedes recordarán que la celulosa pues es pues muy importante en nuestra tecnología desde hace muchísimos siglos, pero digamos que desde el punto de vista del polisacárido son muy similares tanto la quitina y la celulosa. En 1876, George Leatherhouse, un cirujano alemán, descubrió la glucosamina y el ácido acético como las unidades estructurales de la quitina. Y en 1894, Gilson confirmó la presencia de glucosamina en la quitina. Digamos que este es un periodo en donde, pues, básicamente se fue viendo qué es la quitina, y después viene otro periodo, en los libros de historia viene que este periodo, pues, es un periodo de confusión y controversia, de 1894 a 1930, pues porque no saben exactamente cómo está formado el polisacárido, y sobre todo es muy difícil, como les decía, una cosa es que nosotros aislamos o sabemos ahora cuál es el polisacárido de la quitina, pero la quitina nunca está, como, digamos, completamente aislada, está llena de proteínas, de minerales, de algunos otros, no sé, compuestos que pues no la hacen así tan fácil de aislar. Entonces, que hayan descubierto todo esto antes, pues fue un gran avance. Sin embargo, en esta época pues no se avanza mucho, pero fue hasta 1894, Felix Hauptzeller, un fisiólogo y químico alemán, le dio el nombre de quitosan. No, perdón, esto es la quitina, no, más bien al quitosan le dio el nombre, porque a la quitina ya se la habían dado, y aquí esta persona, Charles Rougier, un fisiólogo francés, descubrió la desacetilación de la quitina para obtener el quitosan. Entonces, en esta época, pues también se dan cuenta que la quitina que no era soluble, pueden hacer un tratamiento y encuentran un polisacárido que sí es mucho más soluble que la quitina. Después, de 1930 a 1950, es un periodo de exploración. Quisiera hacer aquí un paréntesis. Si ustedes se recordarán, en esta época nace la mecánica cuántica, viene la
mucho conocimiento, muchas técnicas, se conoce mucho la microestructura atómica de la materia. Desde el punto de vista de la física, desde antes de 1900, ya se había descubierto el átomo, los electrones, se había dado una teoría de cómo está estructurado el átomo. Entonces, esta época, entre 1894 y 1930, pues la física avanza muchísimo. Bueno, la física y la química. Aunque yo diría que la química avanza más rápido que la física, pero la física viene a dar un conocimiento más preciso de la explicación, ¿verdad? De cómo se unen los átomos para formar enlaces químicos, cómo son las fuerzas intermoleculares que dan lugar a diferentes tipos de compuestos, porque digamos que antes de 1900 se tenía la idea, los químicos tenían la idea de que existían los átomos, pero los físicos, hasta que no lo hicieron el experimento y descubrieron el átomo, no estuvieron contentos. O sea, había teorías, incluso de físicos, que trataban de explicar las cosas, por ejemplo, la teoría cinética de la materia, que decían, un gas está formado de moléculas, de átomos que se están moviendo internamente, y ese movimiento y esa energía cinética de los átomos es lo que es la temperatura de la materia. Y eso los químicos como que lo tenían claro, pero los físicos no lo querían aceptar porque no lo habían visto. Entonces era una controversia ahí, pero finalmente, cuando ya en 1900, a principios de 1900, encuentran muchísimas, las teorías físicas empiezan a no explicar todo, es cuando viene el nacimiento de la mecánica cuántica. Y esta mecánica cuántica nos permite, es una teoría que permite describir la materia desde el punto de vista atómico, ¿no? El átomo, los electrones, las energías, todo esto, y entonces permite tener buenas teorías. De hecho, en 1895 se descubre algo que son los rayos X. Los rayos X, que bueno, ahora actualmente los usamos muchísimo para las radiografías, etcétera. Su descubrimiento, que no se sabía lo que era, que por eso se les llamó rayos X, era porque todavía no se tenía bien entendida la naturaleza de toda la luz, de todo el espectro electromagnético que tenemos, ¿no? Los rayos gamma, le decían partículas alfa, partículas beta, porque no sabían realmente qué era lo que había. Y bueno, muchas veces pues era radiación electromagnética, pero de diferente longitud de onda. Y cuando se descubren los rayos X, ellos piensan, pues puede ser como la luz, simplemente nosotros conocemos la luz visible y sabemos que los diferentes colores de la luz es porque son diferentes longitudes de onda. Entonces, cuando descubren los rayos X, piensan, pues a lo mejor es como la luz, pero de otra longitud de onda. Y para poder decir si realmente los rayos X son ondas electromagnéticas o son partículas como los electrones, tuvieron que pasar muchos años. Fue hasta 1912 que a un físico se le ocurrió que si nosotros tenemos en la luz visible un defecto que se llama difracción, un fenómeno que se llama difracción, pues a lo mejor en los rayos X también se podría tener ese fenómeno. Nada más que la luz, para la difracción, necesitamos rejillas. Por ejemplo, un cabello que es del espesor de micras puede difractar la luz. En cambio, los rayos X que son de longitud muchísimas, o sea, muchos órdenes de magnitud más pequeño, entonces, pues las rejillas que ellos hacían para difractar la luz visible, pues no les permitía difractar los rayos X. Y fue hasta que un investigador alemán dijo, pues a lo mejor los minerales o los metales que tienen átomos muy ordenaditos, entonces a lo mejor ellos pueden servir de rejillas de difracción. Hicieron el experimento y efectivamente ocurrió la difracción, que es un fenómeno que se descubrió en 1912. Entonces, de 1895 hasta 1912 se pudo determinar la naturaleza exacta de los rayos X. Y eso permitió conocer la estructura de la materia. Entonces, ese descubrimiento que no solamente demostró que los rayos X son ondas electromagnéticas, también sirvió para determinar la estructura de la materia. Y bueno, ustedes yo creo que habrán visto alguna vez, voy a adelantarme un poquito para que les demuestre esto.
La difracción es un fenómeno que seguramente ustedes han visto. A mí se me olvidó traer el láser, pero con láser y, por ejemplo, un cabello, se puede lograr un patrón de difracción. Esto es un patrón de difracción que está hecho con rejillas, que son como una coladerita, pues, como una coladerita, y me da lugar, si yo paso el láser, este mismo láser que estoy usando como apuntador, lo paso a través de una coladera, puedo llegar a ver estos patrones. Nada más que en este caso no es coladera, es nada más como alambres verticales. Entonces los alambres verticales me dan lugar a este tipo de patrones que se llaman patrones de difracción. Estos patrones de difracción se dan cuando la luz pasa, o la luz que tiene una longitud de onda, pasa a través de rejillas o obstáculos. Por ejemplo, un cabello sería un obstáculo, es decir, pasa la luz por arriba y por abajo. Y entonces la luz interfiere tanto destructivamente como constructivamente. Constructivamente es cuando hay luz y destructivamente toda la zona donde no hay luz. Entonces, este fenómeno se conocía desde 1850 y se conocía con la luz visible, pero no existían los láseres. Entonces lo hacían con luz blanca y hacían rejillas muy finitas con puntas de diamante. Y eso permitía conocer, pues, una relación entre el tamaño de la rendija o del obstáculo, digamos, del cabello, y de la longitud de onda. Y entonces permitía conocer, ¿verdad?, lo que sucedía, a qué distancias están separados los puntos de interferencia constructiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos dos están hechos con láser verde y estos con láser rojo, pero este, por ejemplo, tiene las rejillas más separadas y este tiene las rejillas, perdón, los alambritos. Los alambritos aquí están más separados y acá están, digo, más juntos y acá más separados. No, al revés, eso, ajá. Esto es más, ya me confundí, pero no, sí está bien. Entonces, si ustedes ven, esto es un patrón de difracción con luz visible, porque así la podemos ver. Y cuando se descubrió para rayos X, pues se logró esto, una película como las que usaban antes, envuelta en cartulina negra, se puso, digamos, aquí en este era el método que usaron, pusieron un cristalito, le enviaron rayos X de este lado, y entonces pusieron una película, ay, ¿a dónde está esto ya? Bueno, pusieron la película y algunos, ya hay interferencia, debido a cómo están ordenados los átomos, hay una interferencia constructiva y una interferencia destructiva, y se forma lo que se llama un patrón de difracción. Esto permitió conocer la estructura de los materiales. En 1912 se hizo este experimento y en 1914 determinaron la primera estructura, que fue la del cloruro de sodio, de la sal. Y después trabajaron, pero muchísimo. Yo siempre digo, en aquel tiempo no había ni computadoras, ni muchos equipos, ¿verdad? Ellos hacían sus experimentos y lograron determinar la estructura cristalina de minerales, metales, tanto así que en 1950 y tantos, ¿verdad? En 1950, Rosalind Franklin, una investigadora inglesa, pero en Francia, obtiene el patrón de difracción del ADN. Entonces, este es el patrón de difracción que obtuvo Rosalind Franklin, se le llama la figura, el patrón 51, después de 51 experimentos, obtiene este patrón de difracción. Como ustedes verán, es muy diferente al que había puesto antes, porque este proviene de una estructura que es biológica y que tiene una doble hélice. Entonces, en realidad, pues cuando uno tiene una doble hélice, se forma esto. Ajá. Ustedes verán ahí que, por ejemplo, dependiendo de qué tan separado está en el resortito, digamos, qué tan separadas están las espiras del resortito, se ve aquí este ángulo. Ajá. Entonces, aquí ustedes ven un solo resortito y acá ven dos, y entonces se ven estas sombras, o sea, uno de ellos le da la sombra al otro y se produce eso. Por eso descubrieron en el ADN que es una doble hélice. Por esto, aquí no se logra ver muy bien, pero aquí hay unas como, se ven las rayitas y luego como luz, y acá también, y entonces descubrieron que era una doble hélice. Entonces, gracias a este descubrimiento de la difracción de rayos X, se ha conocido
la estructura de muchísimos materiales. Ajá. De tal manera que fue en 1950 a 1970, pues les permite la técnica por difracción de rayos X determinar la estructura de la quitina y del quitosán. Entonces, después de 1970, pues ya es el periodo en donde se dan cuenta que pueden utilizar la quitina para muchísimas cosas, que pues es lo que vamos a ver, ¿ok? ¿Cuáles son las propiedades de la quitina? La quitina no es soluble en agua, en ácidos o álcalis diluidos, ni en etanol u otros solventes orgánicos. Y el quitosán sí es un poquito más soluble en una solución ácida diluida, pero tiene capacidades antibacterianas y antioxidantes y es permeable al agua. Y los dos, tanto la quitina como el quitosán, son biodegradables, biocompatibles y no tienen efectos secundarios tóxicos. Entonces eso los permite ser candidatos a gran cantidad de usos. Por ejemplo, en biomedicina se fabrican andamios para la regeneración de tejidos, como agente para curar heridas, en la producción de películas, hilos y vendajes. Ahorita vamos a ver cierta estructura de la quitina y vamos a ver cómo tiene fibras y entonces se utiliza de muchas maneras. En la industria de los plásticos, bueno, ya sabemos actualmente cómo los plásticos son muy contaminantes. Entonces, al ser biodegradable y al ser un polímero, pues se puede utilizar como un sustituto para los plásticos, para que sea biodegradable. Y también sirve como resina de intercambio iónico. Vamos a ver que también tiene propiedades eléctricas, entonces eso lo hace un candidato. También se usa mucho en la agricultura para prevenir infecciones en las semillas, controla plagas y enfermedades. En los tratamientos de aguas, como agente floculante para la remoción de partículas coloidales y metales pesados, para la purificación del agua, en fin, actualmente se utiliza muchísimo. El quitosán también se usa en el campo médico para prevenir infecciones en heridas, para la administración de medicamentos, controla el colesterol. En el campo textil como fijación de colorantes, en la agricultura para prevenir infecciones en las semillas, controlar plagas y enfermedades, en la producción de papel como aditivo y en el tratamiento de aguas como clarificante. También se usa en los cosméticos para mejorar las formulaciones y en la industria alimentaria. Esta es una de las cosas que más se utiliza porque ustedes se acordarán que a algunas frutas se les pone cera para que duren más, le llaman vida de anaquel. Y aquí, por ejemplo, se usa mucho el quitosán también para proteger las frutas y además al ser biodegradable no es o sea, le da más vida útil a los alimentos e inhibe el crecimiento de las bacterias. Digo, estas son algunas de las aplicaciones. Ustedes encontrarán muchísimas más en internet, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el laboratorio? Nuestro laboratorio se llama Laboratorio de Difracción y Fluorescencia de Rayos X. Como les decía, la difracción pues es el fenómeno que les platiqué que nos permitió conocer la estructura de cómo están organizados los átomos en la materia y por qué, bueno, y eso nos permite conocer las propiedades físicas de cada uno de los materiales que tenemos en la naturaleza. Ustedes recordarán, o sea, cómo antes o sea, que nosotros escuchamos, ¿no? La era del hierro, la era del cobre o de los metales, etcétera. Se usaban los materiales pues como son, o se modificaban, pero digamos no dejaban de ser el mismo material. Actualmente, si nosotros volteamos a ver lo que tenemos, de qué está hecho cada una de las cosas, excepto, bueno, la madera, pues todo es fabricado a partir de ingeniería de materiales. O sea, aún, por ejemplo, piezas de metal, pues ya llevan una ingeniería mucho más tecnológica. Entonces, todo eso, o sea, un ejemplo, los coches, cómo se hacían antes y cómo se usan, cómo se hacen ahora, con qué materiales, cómo ha variado la tecnología de los materiales, es gracias a que conocemos la estructura, las propiedades y cómo pueden variar las propiedades. Actualmente, la ciencia e ingeniería de materiales es una de las ramas de la física que está creciendo y que sí, o sea, que ya lleva muchos años y que sigue en auge porque conocemos la estructura de la materia. Es decir,
La mecánica cuántica, que ya tenemos un siglo con la mecánica cuántica y con la difracción de rayos X y con muchas otras, digamos, tecnologías, métodos analíticos, químicos, etcétera, nos permiten conocer, no solo conocer, sino formular o crear nuevos materiales que tengan propiedades específicas, las que nosotros queramos. Entonces, ya se hace ciencia e ingeniería de materiales, ¿verdad? Entonces, bueno, nuestro laboratorio cuenta con 2 difractómetros. El difractómetro que nosotros tenemos no es como aquel que se usó para trabajar, como el primero que usó el científico Laue para como el primer experimento que se usó con difracción de rayos X. Eso se llama monocristal, es un pequeño cristalito, es decir, un granito de sal, si se pone ahí, sale un patrón de difracción como el que yo les mostré. En estos casos, digo, después de tantos años, ¿verdad? De 100 años o más de 100 años que tenemos la difracción de rayos X, pues ya se conoce la estructura de casi todo. O sea, bueno, casi todo, porque luego de repente hay algún meteorito que trae un material nuevo o un mineral que se conoce por ahí que nunca se había investigado, pero casi cualquier mineral que ustedes encuentren en la naturaleza o etcétera, pues está ya investigado y pues se conoce la estructura. Y hay una base de datos gigante, ¿verdad? Tanto de materiales inorgánicos como de materiales orgánicos. Entonces, esa base de datos nos permite, pues que si nosotros queremos saber algo, pues ahí vamos y conocemos. Pero hay una técnica que se llama difracción por polvos. Es decir, en lugar de poner un granito de sal, ponemos una cucharadita de sal. Entonces, si ponemos la cucharadita de sal en el equipo, podemos ver un patrón de difracción que es diferente al que vimos hace rato, que se llama patrón de difracción por polvos, y que nos permite, o sea, si ustedes me traen, o sea, quiero saber de qué es esta piedrita, porque bueno, yo me la encontré y es muy bonita y quiero saber de qué está hecha. Pues la molemos, la metemos en el equipo y sale un patrón de difracción de polvos que podemos, o sea, cada patrón de difracción de polvos de cada estructura cristalina diferente es único, es como la huella digital. Entonces, estos equipos o sea, los experimentos que se hicieron primero con un granito de sal que se llama monocristal, se tardaban 20 horas, y bueno, en hacer el experimento. Luego había que entrar a revelar y a ver si había salido bien, si las horas en las que estuvo el experimento fueron las adecuadas para que el patrón de difracción saliera bien, o cualquier cantidad de cosas. Los que conocimos las cámaras que usábamos antes, recordarán que muchas veces hasta que no revelábamos el rollo sabíamos si las fotografías habían salido bien. Pues lo mismo era en el experimento, eran películas que había que ir a revelar y hasta que no se revelaban sabían si habían salido bien o no. Como les decía, Rosalind Franklin hasta la fotografía 51, digamos, obtuvo la mejor patrón de difracción para investigar y determinar la estructura de rayos X. Entonces, en este caso, ahora los experimentos duran hasta 5 minutos. En 5 minutos podemos saber si la piedrita que ustedes traían era oro o era pirita, etcétera. O sea, son técnicas muy avanzadas, equipos muy avanzados, que ya nosotros ya no tenemos que calcular nada, ya están computarizados de tal manera que todos los cálculos que uno tenía que sacar y medir y hacer, ya se hacen automáticamente. Entonces nosotros podemos analizar y analizar muestras en un día, pues, no sé, 50 muestras, ¿no? O a lo mejor 10, pero de todas formas es muchísimo comparado con lo que teníamos, bueno, con lo que se tenía antes. Entonces, estos equipos de difracción se llaman difractómetros y hacen difracción por polvos. Este es otro equipo que se llama fluorescencia. La fluorescencia es una técnica que se utiliza para conocer la composición elemental de la materia. Es decir, una piedrita puedo decir yo, tiene azufre, tiene nitrógeno, tiene oxígeno y tiene oro. O, en fin, ¿no? Tiene calcio, tiene oxígeno y tiene carbón. Pero no sabemos, o sea, solamente nos puede decir qué elementos tiene, pero no nos dice qué estructura tiene. La difracción sí nos da la estructura y es un poquito más compleja. Hay que hacer más, más medidas, más cálculos, etc. Y en cambio la fluorescencia es mucho más sencilla. Digamos, en 15 minutos podemos conocer qué elementos hay en un material, ¿no? Entonces, pues es también una técnica muy,
muy versátil que nos ayuda muchas veces porque aunque nosotros tengamos un patrón de difracción, si es una piedra que viene revuelto, pues no sé, el carbonato de calcio con la pirita y con algunos otros minerales, pues es muy complejo, porque está el patrón de difracción de todos ellos revuelto, entonces el patrón de difracción puede ser muy complejo. Ahorita les voy a pasar uno, no se preocupen. Pues bueno, esto ya se los platiqué. Ahora les voy a platicar, bueno, qué es lo que nosotros hacemos en este proyecto que tenemos sobre la quitina. ¿Cómo se hace la extracción? Primero, nosotros, bueno, como les decía, la quitina está en muchísimos crustáceos, que es de donde más se obtiene. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el camarón, pues lo que es la cutícula, pues generalmente se tira y no se utiliza para nada, pero entonces de ahí se recoge y se saca la quitina. El camarón, ustedes recordarán que tiene una cutícula mucho más gruesa. Y obtener la quitina, la extracción de la quitina, pues es más difícil. Que, por ejemplo, actualmente hay muchísimas que se les llama granjas. Con esta idea de tener, pues, de que tengamos alimentos diferentes, que no sean los tradicionales, nada más lo que es, por ejemplo, el camarón, etcétera, o la carne. Con la idea de tener nuevos alimentos, se han hecho granjas de insectos. Uno de los insectos es el tenebrio molitor. Este tenebrio molitor es un artrópodo, ¿verdad? De la orden de los coleópteros, y se le llama comúnmente escarabajo de harina, ¿verdad? Y como todos los coleópteros, tiene una metamorfosis completa, es decir, es un huevo, después pasa a larva, después a pupa y después a la fase adulto, que se le llama imago. Aquí, bueno, tenemos una foto, aunque esta foto le falta el huevecito, ¿verdad? No la pudimos tomar. Y hay una empresa que se llama Cianoento, que tiene una granja de tenebrio molitor. Aquí se puede ver las larvas, acá los adultos, donde los adultos ahí ponen sus huevecitos y luego ellos, bueno, manejan mucho esta movilidad de dónde ponen los huevos, etcétera, etcétera. Pero las larvas, como les decía, mudan de su exoesqueleto. Su exoesqueleto lo mudan muchas veces, como 6 o 7 veces en toda su vida, antes de que pasen la pupa. Entonces, este exoesqueleto es lo que se ve en la figura que está allá. En esta figura se ve, bueno, no sé si la alcanzan a ver, pero es como una basurita, muy, muy, muy frágil, que no pesa nada, pero el animalito, pues entonces, como es algo, digamos, no duro, ¿sí? Entonces, todo esto que se llama el exoesqueleto, pues nosotros lo utilizamos para sacar la quitina. Entonces, gracias a que esta empresa que tiene esta granja, porque ellos lo hacen utilizan la larva como alimento para humanos, ¿no? Porque esto se utiliza mucho para alimento, pero para animales. Ellos lo utilizan para humanos. Bueno, entonces, nuestro proyecto se llama así, aislamiento de la quitina, del exoesqueleto y de la fase imago del tenebrio molitor y el estudio de sus propiedades físico-químicas. Entonces, nosotros usamos lo que no se utiliza, entonces hacemos una revalorización, es como con el camarón, como les decía. Aunque se hace mucho aunque del camarón se saca la mayor parte de la quitina que se utiliza actualmente, el camarón tiene el problema, uno, de que es estacional, otro que pues es hasta traerlo desde la costa hacia el centro, y otro de que como es más dura, necesita más químicos para su extracción. Entonces, nuestra idea es revalorizar las biomasas del tenebrio molitor con la finalidad de utilizarlo en la aplicación del tratamiento de remoción de contaminantes en agua como un paso a la economía circular. ¿Cuál es la metodología general de todos los, ya sea de camarón o de tenebrio molitor? Pues bueno, tenemos la materia prima, se muele, se hace una desmineralización con una solución ácida, que puede ser ácido clorhídrico, se hace una desproteinización, como les decía, la quitina, pues no nada más es quitina, sino tiene proteínas, tiene muchas cosas, con una solución alcalina, en este caso nosotros usamos hidróxido de sodio,
quitamos la parte de proteínas o lo que más que se pueda, porque les diré que es muy complejo quitar totalmente toda la proteína. Luego también pues queda se hace una despigmentación con una solución alcalina, o sea, con peróxido de hidrógeno, y luego ya se obtiene la quitina. Y luego de la quitina se hace una desacetilación con alta temperatura se obtiene el quitosán. Eso es, digamos, a grosso modo. Se tiene que usar, por ejemplo, en la literatura está reportado el tiempo, la concentración del ácido, la concentración del hidróxido, etcétera. Se hace, pero nosotros tuvimos que hacer experimentos para lograr a qué concentraciones y qué tiempos hay que hacerlo para el tenebrio molitor. En el tenebrio molitor nosotros utilizamos, como les decía, tanto el exoesqueleto como el adulto. El adulto necesita más horas, necesita mayores concentraciones que con el exoesqueleto, porque es como más duro. Ajá. Y bueno, tratando de nosotros, ¿verdad? Siempre tratamos de que se haga una química menos agresiva, pues usamos una desproteinización ultrasónica, es decir, nos saltamos el último paso de la solución alcalina y metemos un sonicador a una vibración muy alta, que no puede ser tan alta para que no lo deshaga, para que la quitina siga siendo quitina y no pase a ser quitosán, y pues quisimos ver qué sucedía, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, primero, por difracción de rayos X podemos conocer la estructura. Estos son los que les decía, patrones de difracción de polvos, muy diferentes a aquellos puntitos que veíamos en los otros difractogramas. Pero finalmente a estos les llamamos picos, o sea, es un pico, otro pico, otro pico. ¿Y cómo están, en qué ángulos están los picos y qué intensidades tienen? Nos da la estructura del material. Entonces, la quitina tiene esa estructura. No sé si alcancen aquí a ver en este difractograma unas líneas. Pues me dice la tarjeta, o sea, la base de datos me dice, si tú encuentras un pico de esa altura y otro pico en ese ángulo, un poquito antes de 20, y acá un poquito antes de 10, y allá después de 20, en 25 y así, si encuentras esos picos, quiere decir que tienes quitina, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si es quitina realmente? Pues buscando en la base de datos dónde deben estar los picos de nuestra quitina. Y entonces nosotros observamos que realmente nuestra quitina tiene los picos exactamente en donde lo indica la base de datos. Aunque cambian las intensidades, ¿por qué? Porque el de la base de datos es para el camarón y nosotros lo hicimos para el tenebrio molitor, ¿no? Entonces la quitina pues cambia un poquito. Nosotros, el polímero, digamos, la técnica de difracción de rayos X es para materiales cristalinos, metales, minerales, que tienen átomos totalmente organizados. Es decir, el granito de sal, completamente desde todo el granito de sal, sus átomos están en unas redes bien organizadas. En cambio, en el polímero, pues no, el polímero pues da vueltas, se mueve, o sea, etcétera. Entonces se le llama semicristalino. No es completamente desordenado porque dijimos algo que se repite y es largo, etcétera, pero no es completamente cristalino. Cuando un material no es tan cristalino se le llama semicristalino y produce un patrón de difracción de este tipo. Entonces nuestro material pues es esto, un polímero, y sí aparecen los picos en donde deben de aparecer, entonces estamos seguros que es quitina. Esto es del exoesqueleto y eso es de la fase imago, o sea, del adulto, a diferentes horas de estar haciendo la desmineralización y desproteinización, y entonces nos damos cuenta cuál debe ser, digamos, la mejor metodología para poder extraer la quitina. Bueno, esto debo decir que estos experimentos los hace nuestras alumnas de maestría, Laura Lin Modesto Campa y Georgina Torres Infante. También tenemos, quisiéramos saber cómo es la morfología vista en el microscopio electrónico. Aquí hay unas imágenes de microscopio electrónico antes, es decir, tal cual lo obtenemos la materia prima y ya después del tratamiento. Entonces arriba no se logra ver, se logran ver superficies como muy lisas y abajo ya se logra ver un poco la estructura de la
del material que obtenemos, que nosotros le llamamos quitina, pero ya sabemos, bueno, esta quitina pues es lo que nosotros logramos ver en el exoesqueleto. Y en el adulto, la quitina que obtenemos ya tiene una estructura, ya vemos las fibras, ya vemos una superficie como rugosa, con estas cavidades, ¿verdad? Que no son poros, pero son como unas cavidades, y dentro de esas cavidades a veces hay fibras. Entonces ya después de nosotros observar en microscopía electrónica cuál es la morfología de esta quitina, podemos decir, puede utilizarse para diferentes aspectos. Una de las cosas es que nosotros no logramos la remoción completa de la proteína. Para poder utilizarlo en medicina, la quitina, es necesario eliminar cualquier cosa de proteína para que pueda realmente introducirse en un ser vivo, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos la idea de utilizarlo en medicina, pero sí en remoción de contaminantes del agua. Entonces, nosotros lo que queremos es usar nosotros vamos apenas en esta fase, nosotros iniciamos hace un año y medio, más o menos, y vamos en esta fase de ya tener la metodología para obtener la quitina lo más, que conserve la estructura de la quitina y que conserve pues lo que más se pueda de desproteinización. ¿Y nosotros qué queremos hacer? Queremos hacer películas, membranas, tanto de quitina como de quitosán. Yo les decía, uno de los métodos para hacer, para la remoción de agua, ustedes sabrán, bueno, hay aguas industriales que tienen metales pesados, muchísimos componentes, ya sean orgánicos o inorgánicos. La idea de usar la quitina es para eliminar partículas suspendidas en el agua, es decir, el jabón o algo que es difícil de eliminar, porque hay mucha tecnología, muchísima, de nanopartículas que se utiliza para limpiar el agua. Por ejemplo, se usa una partícula que se llaman nanopartículas más bien, que son muy pequeñas, que se les ponen cargas y entonces estas atraen a los metales y bueno, después se pasa por una membrana o lo que sea y se elimina y ya el agua se limpia. Pero la idea de utilizar floculantes, tenemos este proyecto y también otro proyecto con almidones, es que el almidón, o sea, cuando hay partículas suspendidas que no se pueden, digamos, colar, no hay una membrana que las pueda detener, se puede usar un floculante, es decir, se mete, por ejemplo, el polvo y esto, como atrae, debido a las cargas, atrae a las partículas suspendidas, se hace una bola de material sólido y como pesa, pues suspende. Entonces el agua queda limpia. Hay muchísima tecnología en floculación, se utilizan muchísimos polímeros, etcétera, pero la idea es usar polímeros biodegradables. ¿Para qué? Para que al final aquello se vaya a la composta y tengamos, pues, lo más posible materiales biodegradables. Ajá. Bueno, eso es todo lo que puedo platicarles hasta el momento. Como comentarios finales podría decir que hemos obtenido con éxito la quitina de 2 biomasas, el tenebrio molitor, del exoesqueleto y de la fase imago. El exoesqueleto contiene menos minerales que la fase adulta. Su extracción es más fácil, lleva menos horas y menos concentraciones de los químicos. Y la fase imago, pues, estamos viendo que pues la desproteinización ultrasónica nos dio éxito, ¿no? O sea, tenemos acá, se me olvidó decirles aquí que la parte de arriba es con química y la parte de abajo con ultrasónico. Entonces, pues estamos viendo que pues sí se obtiene diferentes cosas además, ¿no? Y también en el patrón de difracción, pues bueno, aquí no lo pongo, perdón, se me olvidó, pero también en el patrón de difracción se ven muy similares, o sea, decimos es la misma estructura, es decir, tenemos la quitina, ¿sí? Y bueno, por último, pues quisiera comentarles que nosotros ahí en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, el grupo de trabajo del laboratorio, aquí estamos todos, el doctor Eric Rivera, a los alumnos Pedro, Fernando y las que están en el centro son Aline y Gina, que son quienes han realizado todos estos experimentos. Luego está la doctora Carmen, que ella es química y nos ayuda muchísimo en la parte de pues, toda la química. Luego estoy yo y luego otros 2 alumnos. Bueno, está Omar y luego Manuel, que es el que hace la parte de microscopía electrónica.
Y pues nada, pues agradecer a todos el laboratorio, pues a la UNAM por darnos las facilidades de investigar esto, al centro, a la UAC, porque muchos de los alumnos vienen de la UAC, al posgrado y bueno, también a la empresa Cianoento por pues, darnos el material. Eso es todo. Muchas gracias, doctora, por esta interesante plática, sobre todo por las aportaciones. Hay un comentario en redes sociales que lo comparto. Felicidades por el estudio de temas no comunes y por, además, compartir interesantes temas por su valor y aplicación dentro de redes sociales. Y bueno, abrimos el espacio, no sé si quieran hacer alguna pregunta para poder retroalimentar la plática. Abrimos el espacio para redes sociales. Adelante. ¿Puedo ver otra vez las fotos de la... ¿Esta o esta? Ay, perdón. Ajá. Sí, no se ve muy bien. ¿Esa es la de las larvas? Sí. Ah, mira, sí, se ve mucho mejor. Si ves la superficie, ya se ve como más rugosa, se ven láminas. O sea, lo importante aquí es ver cómo queda. Si en láminas, si en fibras o de qué manera es la morfología. Y pues bueno, esto nos permite ver que pues una de las cosas, como les decía, esta quitina ya al final, o sea, nosotros la sentimos, o sea, ¿se acuerdan cómo, por ejemplo, cuando hacemos así al globo de papelitos, queda todo electrostático? Así queda, toda electrostática. Entonces tiene propiedades de cargas. Entonces la quitina tiene como ventaja, a diferencia del almidón, para usarla como floculante, que ya es cargada. En cambio, el almidón no. Entonces hay que cargarlo y hay que hacerle un proceso químico. En cambio, aquí ya tiene estas propiedades. Entonces, bueno, no tengo aquí la parte de la estructura química, pero se puede ver que tiene cargas. Ajá. También mi pregunta era, o sea, dependiendo, o sea, comparando estas fotos con la de los ¿Esta? magos, ajá, se ve como que la del mago tiene todavía los pelitos y todo eso, y bueno, sería interesante como pregunta que me hace la hipótesis. Ajá. La hipótesis de si será que esta funciona mejor para la remoción de contaminantes por su estructura que la otra que sí. así, bueno, pues eso lo vamos. O sea, yo no sé cuáles sean los resultados de la limpieza del agua, si es que ya los han hecho o todavía están. Apenas lo vamos a hacer. O sea, acabamos de terminar la quitina. O sea, eso es lo que acaba. Esto que ven es lo último que obtuvimos. Y pues el siguiente paso, ¿verdad? Es precisamente ya hacer pruebas en agua. Y lo que tenemos pensado es también hacer membranas, porque la otra, esta parte de acá, se puede utilizar y sacando el quitosán, del quitosán, el quitosán es mucho más versátil en el sentido de que esto queda más duro y el quitosán es como, lo puedes más como moldear, digamos, en forma de películas, o se puede hacer. La quitina como tal se puede usar como floculante, pero cuando queremos hacer una membrana o queremos hacer, bueno, porque una cosa es hacer la prueba en el laboratorio, ¿no? Y otra cosa es ya hacerla, como que pasarla a la vida real, ¿no? Entonces, por eso muchas veces se usa más el quitosán, porque es como más escalable. Uh-huh. Cualquiera de los dos, el quitosán y la quitina, cualquiera de los dos va a servir para el experimento. Sí. Vamos a probar con los dos. Queremos probar la quitina y sobre todo queremos pues buscar o sea, estamos buscando metodologías que no sean contaminantes, o sea, usar los menos químicos posibles. Otra cosa que se me olvidó decir es que realmente los químicos que se usan no se van al caño, los vamos, ¿cómo? Sí, bueno, reciclando. Y además el mismo material, o sea, la misma quitina, queremos ver que se puede lavar y volver a usar. Entonces, estamos tratando de que sea lo más limpio posible. Cosa que no tiene mucho que ver
los materiales raros, eso, las tierras raras, ¿qué sabe de eso? ¿Qué está en ese campo? Sí, bueno, las tierras raras sí es pues, un problema. Bueno, pues es muy interesante, ¿no? Mira, el litio es, digamos, un elemento que quisiéramos ver, por ejemplo, nosotros en la Sierra Gorda de Querétaro sabemos que hay mucho mercurio, ¿no? Y que allí se explotó el mercurio durante muchos años, siglos, ¿verdad? Y que tenemos, bueno, ya que toda esta zona que es minera, que si existe litio o no. Entonces, yo desconozco realmente si hay litio o no, pero hasta donde sé, sí llega a haber en esta zona de la Sierra Gorda. No sé más acá en Guanajuato, etcétera, pero en la Sierra Gorda sé que hay lugares en donde sí hay litio. Pero, sí, bueno, no sé, las tierras raras son unos elementos, ajá, que se usan mucho, por ejemplo, el europio, ¿no? El niobio, algunos que se usan mucho en tecnología también. De hecho, un paréntesis, uno de los investigadores que descubrió parte de la quitina, descubrió el niobio. O sea, como les digo, eran científicos que estudiaban de todo. Bueno, pues yo no conozco mucho en qué lugares hay estas tierras raras, pero lo que acabo de escuchar hace recientemente, que en la Sierra Gorda hay lugares en donde sí hay un poco de litio. No sé, ni tampoco sé si es mucho explotable o no, no sé mucho de esto. Adelante. Gracias, doctora, y felicidades pues, por resolver un tema práctico y actual. El centro que dirige y esta empresa que le da los materiales, ¿hay la intención de llevarlo a término con ellos? ¿O necesitan sumar esa parte todavía? Bueno, lo que tratamos es de que sea una economía circular, es decir, que lo que ellos desechan, nos los regalen. Entonces nosotros, de hecho aquí están dos personas que forman parte de la compañía, ¿verdad? y que pues la idea es que no solamente con esta empresa, sino con todas, ¿no? El camarón, todo lo demás que se forma, que se reduce. O sea, por eso a eso se le llama revalorización, ¿no? Y que pues todo esto, o sea, si nosotros logramos hacer un buen tratamiento de aguas con esto y que, como decimos, que sea biodegradable, pues estamos del otro lado. Pero todavía falta, o sea, uno cree que es fácil, ¿no? O sea, yo cuando empecé, no, vamos a hacer todo rapidísimo, en un año ya lo tenemos todo, ¿no? Y pues apenas obtenemos la quitina. Es tardado y sobre todo, pues hay que llevarlo muy sistemáticamente. Es decir, si lo hice a 2 horas y bueno, ¿y qué pasó si con, o sea, es un proceso largo y luego las caracterizaciones, o sea, no son las únicas caracterizaciones. Hay otras caracterizaciones por infrarrojo, por ejemplo, que nos dice si existen todavía la proteína, cuánta proteína queda, y si queda proteína es bueno o es malo. Nosotros para lo que queremos hacer no importa, ¿no? Pero si lo quisiéramos usar para, o hacer comercial, o sea, hacer un producto que se pueda vender, a lo mejor nos exigen que no tenga tanta proteína. En fin, pues habrá que ver esto. La UNAM tiene convenios con empresas y sobre todo no convenios en términos comerciales, sino de cooperación, ¿no? Entonces, la idea sería una cooperación, tanto que ellos obtengan algo bueno de nosotros, por ejemplo, si a ellos les interesa conocer la parte de proteína, cuánta proteína tienen lo que ellos obtienen, que es la larva, pues nosotros se los podemos aportar, ¿no? Es también parte como es un dar y dar, ¿no? Sí. Quería preguntar, yo escuché que la quitina tiene algún porcentaje de glucosamina. Eso se usa en medicina. Pues yo sí ahí no sé mucho, porque esa parte de más de biología no la conozco mucho, pero en lo que yo alcancé he leído muchos artículos, que no he leído mucho la parte de biomedicina, de las aplicaciones biomédicas, porque nosotros
no estamos queriendo entrar en esta área porque no podemos desproteinizar. O sea, uno puede comprar la quitina, ¿no? Tú la pides y a tal por ciento de pureza y la puedes aplicar, entonces sí, ya hacer cosas para biomedicina y que sí se puede utilizar para diferentes cosas. Pero nosotros no es nuestra idea, precisamente por la idea de no utilizar tantos químicos. Y bueno, y también, ¿verdad? Seamos sinceros, porque esta quitina pues es diferente a la que es del camarón, ¿no? Porque la del camarón es la que más se usa, de crustáceos es la que más se usa, no del camarón, sino, sí, pero se usa mucho en medicina para eso, sí. Pero ya lleva tratamientos químicos muchos más fuertes, ¿sí? De ahí se obtiene la glucosamina. Mira. Adelante, adelante. Hola. Buenas tardes. ¿Han tratado de extraer quitina de hongos? Pues en el centro hay una doctora, Blanca Millán, que ella hace quitina de los hongos, sí. Mi pregunta es porque aquí en San Miguel de Allende hay una fábrica de hongos, Monterrey. Yo la visité hace un año más o menos. Soy biólogo, profesor jubilado de CCH Sur, todo aquí. Qué bonito. Me interesó mucho visitar y vi que producen hongos a morir, setas y champiñones en cantidades exuberantes, pero cuando no quedan como los requerimientos de calidad, eliminan muchísimo, los avientan con y esa es mi pregunta, que podría ser aprovechable todas esas hongos para tener. Pues supongo. La doctora que trabaja con la quitina en hongos, ellos, ¿cómo se dice? Los crean los hongos. Los crecen, ajá, los cultivan. No son hongos como los champiñones, ¿no? Son honguitos apenas que se ven ahí. Y algo muy interesante, ellos utilizan también un método, digamos, se le llama de ondas de choque para desacetilar y para hacer muchas películas y cosas. O sea, también son poco agresivos químicamente. Pero sí que son igual de efectivos. Sí. Bueno, sí, es que sigue siendo quitina. Pero bueno, cada quitina tiene, por ejemplo, en los artículos dicen la eficiencia, ¿no? O sea, de cuando se sacan la quitina, pues el camarón, o sea, cuánto tenía y cuánto quitina obtuve, ¿no? Esa es la eficiencia, el rendimiento, pues. Y pues es poca, ¿no? Realmente es poca. Y pues aquí imagínense, o sea, eso no pesa nada, o sea, necesitamos grandes cantidades. O sea, si quisiéramos, como decíamos, ¿no? Ya pasarlo a niveles industriales es un paso muy diferente. Entonces, ese tipo de empresas, pues claro, sería buenísimo que si esto ya se logra en la parte de los hongos, pues visitar este tipo de empresas que pudieran aportar con esto para poder sacar la quitina. Si no tienen más preguntas, vamos a cerrar esta conferencia agradeciendo a la doctora Beatriz Millán Malo su participación en este jueves de la UNAM en la Universidad de Guanajuato y hago lectura de la constancia que le voy a entregar para conocimiento de todos. La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, a través de su extensión en San Miguel de Allende, Guanajuato, otorga la presente constancia a la doctora Beatriz Millán Malo por impartir la conferencia ¿Qué es la quitina, naturaleza y aplicaciones?, llevada a cabo el 22 de mayo del 2025. Por mi raza hablará el espíritu, San Miguel de Allende, Guanajuato. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos. Y aprovecho, antes de despedirnos, comentarles que el próximo jueves del UNAM lo tendremos el 12 de junio, en jueves, y aquí los esperamos. Ojalá nos puedan acompañar y gracias por su presencia. Buenas tardes a todos. Gracias.